Hola, ¿cómo están? Vamos ahora a otra parte de la cápsula de video de Exploratech. Hoy vamos a estar viendo nuestros primeros pasos en Unity. Es lo que vimos en la clase de abrir Unity, crear un proyecto nuevo, cargar información en ese proyecto, ¿cierto? Que es la carpeta que les entregué en el Drive, MGAR 2022. Y cómo empezar a traer nuestro contenido también a Unity, cómo cargarlo en la escena y cómo componer en base a esta maqueta, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es abrir Unity. Lo que se va a abrir, ¿cierto? Es Unity Hub, ¿verdad? Es esta plataforma que descargaron con el primer tutorial, donde instalaron, ¿cierto? El editor de Unity. Acá a la izquierda, ¿recuerdan? En Installs, ustedes instalaron, ¿cierto? El editor 2020 o 2021. Y cuando ustedes estén acá en la ventana de proyectos, probablemente esto lo van a tener vacío, a menos que ya hayan empezado a trabajar. Y acá es donde vamos a crear un nuevo proyecto de Unity, donde vamos a traer nuestro material. ¿Cuál material? Tengo acá al lado izquierdo de la pantalla, por una parte, esta carpeta, ¿cierto? 2022 MGAR. Es la carpeta que contiene, ¿cierto? Todo el material precargado de Unity para que puedan trabajar. Y tengo también esta otra carpeta que es donde están las imágenes de Shita, ¿cierto? Los sprite sheets, ¿cierto? ¿Dónde está el personaje? Acá está el personaje que sacamos en el video pasado. Entonces, en Unity Hub lo que vamos a hacer es arriba a la derecha, marcar donde pone New Project. Se va a abrir esta nueva ventana. En esta ventana tenemos que seleccionar 3D, a no ser que ya esté seleccionado, ¿cierto? Seleccionamos 3D y abajo a la derecha, Create Project. Y esto va a tomar algunos segundos para crear el proyecto y luego abrir el editor de Unity en nuestro computador. Si se fijan, apareció acá la carpeta My Project porque la creé, si se fijan acá en el escritorio, ¿cierto? Empieza a aparecer. Esto, el Unity Package Manager, lo van a ver varias veces, ¿ya? Esta ventana de carga. Mientras más elementos hayan o elementos más complejos hayan en su proyecto de Unity, más tiempo va a tomar este espacio de carga, ¿ya? Entonces, una vez más se ve la importancia de que tengamos, ojalá lo más optimizado posible, ¿cierto? El peso de nuestras imágenes. Y con eso me refiero a cortarlas, ¿cierto? A la resolución correcta y a que no duren demasiado tiempo. Tratar de optimizar, ¿verdad? El uso del espacio. Y esa optimización, ¿cierto? Es clave para que este tiempo de apertura del programa sea más rápido, ¿cierto? Más expedito y de esa manera vamos a poder ahorrar minutos del día, ¿cierto? Entonces, Unity, se los presento. No tengan miedo, como ya vimos, es bastante simple de usar, es bien parecido a la mayoría de los software que ya han usado, sobre todo a los software 3D, ¿cierto? Y está compuesto de varias partes. Uno, en el lado izquierdo, ¿cierto? Acá está la ventana de proyecto. La ventana de proyecto contiene, valga la redundancia, todo el material para trabajar en nuestro proyecto. Entonces, en esta carpeta es donde nosotros vamos a ir trayendo nuestras imágenes, vamos a traer también la carpeta que descargaron del Drive, etc. En esta pantalla del medio, ¿cierto? Es donde ocurre todo el 3D, ¿sí? Si se fijan, podemos navegar este mundo, hay una cámara, acá hay un sol, aparecen, ¿cierto? Estos gizmos, que son estas flechas de colores que me permiten trabajar con los objetos para moverlos, ¿cierto? O para rotarlos, ¿verdad? O para cambiar sus tamaños. Ya vamos a entrar con fuerza a este lugar. Al lado derecho, ¿cierto? Aparece la jerarquía. La jerarquía es, en otras palabras, las capas, ¿ya?
todos los elementos que aparezcan, ¿cierto?, en la parte central, en el entorno 3D, todos esos elementos van a aparecer también acá al lado derecho, ¿ya? Si se fijan, ya hay dos elementos que son esta cámara, ¿cierto?, y esta luz direccional. Y todo lo que nosotros agreguemos, nuestras animaciones, que las vamos a agregar acá al lado de proyecto, ¿cierto? Luego del lado de proyecto, las vamos a traer acá al lado 3D y ahí van a aparecer también en la jerarquía. Acá es donde podemos elegir qué capas, ¿cierto?, son visibles, cuáles capas están dentro de otras capas y vamos a hablar un poco de eso, del emparentamiento de las capas. Y por último, al lado derecho está el inspector. Si se fijan, el inspector está vacío, ¿cierto?, acá a la derecha. Pero cuando selecciono un objeto de la jerarquía, de inmediato me aparecen todas las características de ese objeto, ¿ya? Todos sus parámetros. Entonces acá, por ejemplo, me aparece en la cámara, aparecen un montón de elementos de la cámara, principalmente, y el que todos comparten es este, el transform. Transform, que tiene la posición, rotación y escala de los objetos. Acá es fundamental ubicarse bien. ¿Por qué? Porque para mover un objeto en el espacio yo puedo, ¿cierto?, venir acá al medio y arrastrarlo y moverlo a mano, o bien, si tengo que hacer un movimiento exacto, puedo venir acá al inspector, ¿cierto?, arriba al lado derecho y cambiar manualmente estos valores, ¿ya? Y eso me permite mover los objetos de manera absoluta. En la rotación también puedo acá ponerle 90 de manera que la cámara gire exactamente en 90 grados. En cambio, si yo la giro a mano, fíjense que va a quedar en una angulación muy extraña, ¿ya? Entonces, si necesito que un objeto gire 90 grados, en vez de estar tratando de achuntarle, lo que vamos a hacer simplemente es escribir acá el giro. Con la escala pasa lo mismo. Si necesito agrandar esto 10 veces, podría arrastrarlo así y arrastrar y arrastrar y arrastrar, ¿cierto? Pero en vez de eso, lo que podemos hacer es directamente acá darle un tamaño de 100, 100 y 100, ¿sí? Y en cambio, si necesitáramos achicar un objeto, podríamos decirle que sea de tamaño 1, 1 y 1, ¿ya? Entonces, recuerden que el transform en el inspector es donde podemos mover los objetos de manera paramétrica. Podemos también moverlos acá, ¿cierto? O modificarlos acá, sí, pero eso es para cambios que no requieren precisión, ¿ya? Ya les voy a mostrar los que sí requieren precisión. Por último, en la parte de abajo tenemos dos cosas, la consola y la ventana de animación, ¿ya? Puede que no le aparezca la ventana de animación. Si eso es así, pueden ir acá arriba en Window, Animation y apretar acá el botón animación o el comando 6 y ahí va a aparecer esta pestaña. Al igual que Shita, puede pasar de que esta pestaña aparezca sin estar doqueada, ¿cierto? Pegada aquí abajo, ¿ya? Pero también, si se fijan, yo la puedo arrastrar del nombre y moverla alrededor de la interfaz para donde a mí me acomoda. Yo la uso abajo porque es una pestaña que no vamos a usar aún, ¿ya? Esta pestaña permite animar objetos en Unity, pero por ahora nosotros sabemos que vamos a traer nuestras animaciones de After en modo spreadsheet, ¿ya? Y esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo yo cargo material a Unity? Es muy simple. Lo que yo tengo que hacer es arrastrar el material a Unity. Nada más ni nada menos. Entonces, vengo al escritorio donde tengo mi carpeta, ¿cierto? Motion Graphics AR. Voy a volver a Unity y fíjense cómo aparece ahí el icono de más. Y eso significa añadir a Unity. Lo arrastré entonces acá y me aparece, ¿cierto?, la carpeta y sus contenidos, ¿ya? Dentro de la carpeta, recuerden, va a estar Unity sin la carpeta. Cuando ustedes la tengan, la abren, ¿cierto? Le hacemos doble clic acá a la carpeta. Y dentro de la carpeta van a encontrar estos elementos, ¿sí? Está este cuadrado azul, que una vez que lo abra va a cambiar, ¿ya? Es un cubo en realidad. Hay una carpeta que se llama materiales y otra que se llama scripts. En materiales y en scripts no vamos a entrar, en scripts nunca probablemente, y en materiales luego, ¿ya? Porque acá contiene también algunos elementos que podemos cambiar para modificar nuestra escena. Lo principal sí es abrir este objeto, el cubo, ¿cierto? 2022 MGAR, que una vez que lo seleccioné cambió. ¿Alcanzan a ver lo que es? Esta es la maqueta que les mostré sobre la cual fabricamos al esquimal. Cuando yo le hago doble clic, se va a abrir la maqueta en este espacio del medio, ¿cierto? Que es el espacio de editor 3D.
Si se fijan, acá está la maqueta, está rotada, ¿ya? La orientación que debe tener es esta. Entonces, si se fijan, la jerarquía ahora también cambió al lado derecho. En la jerarquía tengo todas estas capas. Una es la isla, ya que es este elemento de abajo, ¿cierto? La otra es el personaje, que en este caso es el cilindro, para ubicarnos en el espacio, ¿cierto? Está ahí sobre el piso es el círculo verde, ¿cierto? El personaje entonces está sobre el piso, el fondo es este cuadrado rosado, ¿verdad? Y el primer plano es esta capa semitransparente, ¿ya? Semitransparente porque en la mayoría de los casos tiene que ser semitransparente, ya sea que hayan unos árboles por el borde, o que sea un animal que está acá, o que sea la nieve semitransparente, el primer plano siempre tiene que dejar ver hacia atrás, ¿cierto? Entonces, una vez que tengo cargada la maqueta, ¿cierto? Cargo la carpeta, abro este archivo, ya podemos empezar a trabajar. ¿Cómo? Vamos a ir trayendo, ¿cierto? Nuestras imágenes exportadas de After, también vamos a ir trayéndolas acá a Unity, ¿cierto? Y esas imágenes luego las vamos a ir trayendo a esta maqueta y las vamos a ir reemplazando por estos elementos. Entonces, dentro de la capa de personaje, acá al lado derecho, si se fijan, está el personaje con mayúscula. Adentro está este objeto que tiene solo un guión. Ese es el cilindro, ¿ya? Entonces funciona como un objeto nulo, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros es cargar nuestro material dentro de la capa del personaje para que la capa sea la que modifica, ¿cierto?, al objeto que está dentro. Y luego este objeto, entre comillas, nulo que hay dentro, este capa que se llama guión, la vamos a eliminar, ¿ya? De manera que quede solo nuestro personaje, ¿ya? Vamos a hacer eso ahora. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es vuelta al escritorio y tengo acá una carpeta donde saqué todo el material de After Effects. Este material, ¿cierto?, es lo que voy a llevar a Unity. Lo selecciono acá en mi carpeta y lo arrastro, lo agrego a Unity. Acá va a venir una pantalla de carga, no debería ser muy larga, son solo imágenes que entran a Unity. Y ahora viene un paso fundamental en el que tienen que prestar mucha atención. Cuando carguen sus imágenes, y cada vez que carguen una imagen, tienen que hacer el siguiente proceso. Esto para Unity es solo una imagen, ¿ya? Con varias cositas chicas adentro. Lo que hay que hacer en este momento es decirle a Unity, esta imagen es un sprite sheet, ¿cierto? Y en realidad lo que contiene adentro son muchas imágenes que tienen que ser interpretadas como los cuadros de un video, ¿ya? Hacer eso en Unity es un proceso que se hace en el inspector y hay que modificar muchos de estos valores, ¿ya? Pero la gracia ahora es que podemos hacerlo de manera automatizada, ¿cierto? Con un script. El script ya está cargado, si es que ustedes descargaron, ¿cierto?, la carpeta esta del Drive, está aquí adentro, se llama Sprite Sheets. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mucha atención. Seleccionamos todas las imágenes, ¿ya? Ahí yo no las seleccioné todas, tenemos que seleccionarlas con comando o con control en Windows. Entonces, mantengo apretado comando, voy a cliquear esquimo, nieve, piso y fondo. Si se fijan, están todas seleccionadas, ¿ya? Una vez que están todas seleccionadas, vamos a hacer lo siguiente. Ir arriba al menú donde dice Lynch, lo cliqueamos y acá van a ver dos opciones. Vamos a apretar esta, la que dice Sprite Sheets. Entonces, nuevamente, seleccionamos todas las imágenes, vamos arriba a donde dice Lynch y cliqueamos Sprite Sheets. Ahora, este script va a empezar a procesar de manera automática sus imágenes y las va a convertir, ¿cierto?, en varios cuadros. Este proceso sí va a tomar varios minutos, ¿ya? Aquí es donde lo que hemos comentado de hacer más eficiente el tamaño de las imágenes, la cantidad de cuadros, ¿cierto? Va a causar harto impacto, ¿ya? Este proceso puede tomar 2 minutos o 10 minutos. Entonces sean conscientes del espacio que están utilizando para que este proceso sea lo más rápido posible. Yo ahora voy a saltarme esto. Pero antes les voy a aprovechar de contar algo.
Si cambian, por ejemplo, después algo en el fondo, van a tener que, ¿cierto?, traer la nueva imagen de su After Effects. Ahí lo que tienen que hacer es borrar traer la imagen nueva y una vez más correr ese script que está arriba en Lynch Sprite Sheets sobre esa imagen. En el fondo el script corre sobre todas las imágenes que nosotros tengamos seleccionadas acá en Unity en la ventana de proyecto. Entonces, si yo selecciono esas cuatro se procesan. Si selecciono solo una, se procesa solo una. ¿Ya? Entonces, podemos hacer esto procesándolas de una en una o podemos seleccionarlas todas juntas, como ustedes lo quieran. Procesarlas todas juntas va a servir la primera vez que cargan contenido. Procesarlas de a una les va a servir si es que, por ejemplo, después reemplazan un contenido. Eliminan solo el fondo y lo cambian o eliminan solo el personaje y lo cambian. Y bueno, no tomó casi nada de tiempo, 3 minutos de hecho. Y nuestras imágenes ahora aparecen de esta manera, con un círculo y este icono, ¿cierto?, de play. Voy a correr mi cabezota para acá. Si se fijan al lado derecho en el inspector, cuando yo selecciono la imagen del personaje, aparece acá abajo, ¿se fijan? Pero aparece dividida por estos rectangulitos blancos. Esto significa que Unity tomó la imagen y automáticamente la convirtió en varios cuadros, ¿ya?, de una misma animación, ¿ya? Lo siguiente va a ser cargarla en nuestro proyecto y ahí es el momento en el que Unity lo reinterpreta como video, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar esta imagen, ¿cierto?, y arrastrarla acá, no encima de otro objeto. Si la arrastramos encima de un objeto, lo que va a hacer Unity es tratar de asignarle la imagen como textura al objeto. Entonces la vamos a arrastrar acá al espacio vacío. Si se fijan, ahí empieza a aparecer este cuadro blanco. Voy a soltarlo acá y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Me va a ofrecer esta opción, crear nueva animación. ¿Por qué crear nueva animación? Porque como les dije, Unity en este momento reinterpreta esto como video. Entonces lo que hace es tomar esos cuadros y animarlos, igual que en After Effects. Entonces voy a darle el nombre, ¿cierto? De nuevo, nombre acorde, personaje, y van a pasar dos cosas. Se van a crear estos dos elementos, un triángulo y un cuadrado, ¿cierto? Y esos dos elementos ignórenlos, pero manténganlos, no los pueden borrar. Son los clips de animación, ¿ya? Voy a traer mi cabezota de nuevo para este lado. Si se fijan, en la pestaña de animación ahora aparecen fotogramas, ¿ya? Si hago un zoom hacia afuera y muevo esto, fíjense, acá en la jerarquía apareció también mi personaje. Si yo muevo los cuadros de animación, ahí está, ¿cierto?, el esquimal animado. Este es uno de los momentos en los que yo les decía que podemos copiar cosas y duplicarlas para alargar un loop, ¿ya? Si es que alguien quiere entrar a trabajar o a jugar, entre comillas, con la pestaña de animación de Unity, puede hacerlo. Es re simple, ¿ya? Van a poder ir añadiendo ciertas propiedades para animar, como posición, al igual que en After, ir añadiendo acá fotogramas clave. Por ahora tenemos, ¿cierto?, nuestros 24 cuadros que sabemos que sacamos de After Effects y vamos a trabajar con esa animación, porque Unity ya la tiene lupeada, o sea que esto va a ocurrir una y otra vez. Lo primero es que nuestro personaje, ¿cierto?, quedó en algún lugar del espacio gigante. Entonces lo que vamos a hacer primero que todo, ¿cierto?, es achicarlo, y para eso vamos a trabajar desde el inspector. ¿Por qué? Porque me permite achicarlo rápidamente, ¿sí? Voy al inspector y voy a decirle que en vez de 100 el tamaño sea 1, acá también y acá también. Y eso ya achicó radicalmente a mi personaje. Un truco para navegar acá sin perdernos, ¿ya?, porque va a ser fácil perderse haciendo zoom, es que cuando yo selecciono un elemento y aprieto la tecla F, Unity automáticamente le hace un foco a ese objeto. Entonces si selecciono el personaje, me lo va a mostrar. No importa dónde yo me encuentre, si selecciono al personaje y aprieto la tecla F, me lo va a ir a mostrar. Ahora entonces, si se fijan, el personaje está rotado. De partida tiene que ser un poco más chico, ¿ya? Ahora que estamos acá, sí puedo empezar a achicarlo sin el inspector. Para eso las herramientas de Unity se encuentran acá arriba a la izquierda, ¿ya?
son estas 6, 7 que hay acá, pero vamos a usar 4 principalmente. Una en la mano, sirve para movernos alrededor en el proyecto. La otra es la herramienta mover, sirve como su nombre lo dice, para mover el elemento. Entonces yo ahora sí puedo empezar a posicionarlo más o menos al centro de la maqueta. Está la herramienta rotar, como su nombre lo dice también, sirve para rotar. Entonces voy a girar al esquimal para que quede alineado, ¿cierto? A la maqueta también. Y por último está la herramienta escalar. Como su nombre lo dice también, sirve para cambiar los tamaños. ¿Sí? Si selecciono el cuadro del medio, achico, ¿cierto? Y si selecciono alguno de los otros, cambio en una sola orientación. Ahora entonces lo puedo achicar hasta que calce más o menos en mi maqueta. Aprieto la tecla F nuevamente para acercarme a él, ¿cierto? Voy a seleccionar la mano para moverme un poco. Y voy a seleccionar la herramienta mover nuevamente. Vamos a sacarlo del piso. Ahora que está sobre el piso, vamos a moverlo, ¿cierto?, hacia atrás. Una forma más rápida de trabajar es utilizando comandos o teclas en realidad. Estas herramientas, la mano, mover, rotar y escalar, se pueden controlar con las teclas Q, W, E y R en sus teclados. La Q me hace seleccionar la mano, la W, la herramienta mover, la E, la herramienta rotar y la R, la herramienta escalar. Entonces, así es como podemos, ¿cierto?, manipular nuestras capas. Entonces, vamos a pasar por este proceso una vez más, de manera relativamente rápida. Lo que vamos a hacer entonces es, en orden, vamos a tomar, ¿cierto?, una de nuestras animaciones, la vamos a traer, ¿cierto?, acá. Nos va a pedir que hagamos una animación, la vamos a llamar, en este caso, el fondo, ¿cierto? Se crean estos elementos de animación y tenemos ahí el fondo. Ya. Yo ahora moví, ¿cierto?, manualmente al esquimal hasta la posición. Puede que esto les salga difícil, porque es difícil ubicarse en el espacio acá en Unity, ¿ya? Si es que respetan las herramientas de seleccionar a un objeto y ocupar la tecla F, no debería ser tan difícil navegar, ¿ya? Pero en el caso de que igual lo sea, acá hay un truco, ¿ya? Y acá es donde sirve mucho la jerarquía, ¿ya? Yo puedo y debería obviamente tomar a mi personaje y arrastrarlo dentro de la capa del personaje. ¿Recuerdan? Yo puedo ocupar esto a mi favor para posicionar los objetos y saber que van a estar bien. ¿Ya? Entonces el fondo, si se fijan, que tengo seleccionado, la pestaña de animación tiene todos esos fotogramas. Lo primero que voy a hacer con el fondo es arrastrarlo dentro de la capa fondo. ¿Ya? Y una vez que está dentro de la capa fondo, al ser hijo de esa capa, yo puedo hacer el siguiente cambio. Darle la posición 0, 0 y 0, y automáticamente el fondo va a estar con su centro posicionado exactamente donde está ese círculo rosado, ¿cierto? Que en la maqueta es el fondo. Ahora sí, entonces puedo ir a cambiar su tamaño y decirle que va a ser de un tamaño 1, 1 y 1. Y lo selecciono y aprieto la tecla F. ¿Cierto? Y lo último que falta, al igual que con el esquimal, es rotarlo. Ahora sí puedo rotarlo quizás a mano. Ahí aparece el fondo. Así tiene que ir, ¿cierto? Y por último, voy a achicarlo un poco. Voy a apretar la tecla F de nuevo para acercarme al fondo. Y ahí está posicionado. Si se fijan, está posicionado exactamente en el círculo rosado. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando ocupan la capa dentro de la capa padre, van a poder ocupar las posiciones 0, 0 y 0 para posicionar su imagen exactamente donde debe ir. Buen truco, ¿no? Eso va a significar que podemos trabajar de manera extremadamente rápida, ¿cierto? Por ejemplo, voy a traer la nieve ahora, voy a soltarla ahí, tengo que crear la animación, ¿verdad? Crear.
se van a crear, ¿cierto? Estos objetos, el triángulo y el cuadradito, lo ignoramos. La nieve, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a arrastrarla, ¿cierto? A la capa primer plano, acá, ¿cierto? Y una vez que está dentro de primer plano, vamos arriba al inspector y en su posición vamos a darle 0, 0 y 0. Y el tamaño vamos a darle 1, 1 y 1. Y con eso listo, podemos seleccionarla nuevamente, apretar la tecla F y rotarla, ¿cierto? La estoy rotando en toda la orientación. Necesito seleccionar solamente este gizmo rojo para rotarlo en ese sentido. Ahora, también se pueden ir dando cuenta acá de que cada imagen que carguen va a estar rotada 90 grados, ¿ya? Esto es solo una regla, ¿ya? Por cómo funciona la realidad aumentada, la maqueta tiene que estar rotada a 90 grados. Entonces, cualquier imagen que traigan, si ustedes le dan acá rotación 90, va a quedar bien orientada. Ya recuerden ese tip. Y ahora, ¿cierto? Esta nieve la voy a achicar. Y de nuevo, si nos fijamos, queda exactamente donde está esta capa semitransparente en la maqueta. Vamos a hacerlo por última vez con el piso, ¿ya? Que va a ir encima de la capa verde. Y luego, ¿qué nos va a faltar? Eliminar estas capas, ¿cierto? La capa rosada, la capa verde, el cilindro y la capa transparente. Entonces, voy a buscar acá, ¿cierto? Mi imagen piso, que es esta. La vamos a traer acá nuevamente. Me va a pedir, ¿cierto? Crear la animación. Le damos a guardar. Y ahora, antes que cualquier cosa, vamos a tomar el piso, ¿cierto? En la jerarquía. Lo vamos a arrastrar dentro de la capa de piso. Uf. Ahora que está dentro de la capa de piso, podemos moverlo, ¿cierto? En el inspector. 0, 0 y 0. Y a escala le vamos a dar de nuevo 1, 1 y 1. Y vamos a ir acá a apretar la tecla F. Perfecto. Empieza a aparecer nuestro piso acá. De nuevo, vamos a achicarlo un poco más, pero sabemos, ¿cierto?, que el piso va a estar exactamente en el mismo lugar que esa capa verde. Ahora entonces que ya posicionamos todos nuestros elementos, ¿qué vamos a hacer? Eliminar los otros, ¿ya? El círculo rosado. Y esto se puede hacer antes también, ¿ya? O sea, ustedes podrían hacer todo esto con los círculos rosados, verde y transparente apagados y hacerlo a la chunte, o entre comillas a la chunte. Ustedes saben que si ocupan el inspector va a quedar bien puesto. O a medida que van poniendo capas, van eliminando otras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hubiera puesto primero al personaje, ¿cierto? En vez del cilindro, lo que yo hago es, dentro de la capa personaje, está esta otra capa con el guión, y esa capa es la que contiene este objeto. Hay dos opciones acá. Yo puedo eliminar esta capa, ¿cierto? Simplemente apretando borrar. O en el inspector también puedo sacar este tick. Este tick lo que hace es que la capa se vea o no se vea, ¿ya? Les recomiendo que para testear en principio ocupen el tick, ¿ok? Se los recomiendo, ¿por qué? Porque puede que tengan que borrar a su personaje, ¿ya? Y después traerlo nuevamente. Y si no tienen tampoco el cilindro, van a perder esa referencia. No sé si me explico. Que si yo tengo que borrar a mi personaje y llevarlo para otro lugar, y ya tengo borrado el cilindro, después no sé cómo posicionar al otro personaje, ¿ya? O puede que me cueste un poco más. Entonces, mantengan el cilindro al menos sin el tick, cosa de que ustedes sepan que pueden activarlo si necesitan saber dónde está, ¿ya? Dicho esto, voy a proceder a tomar todas las capas que se llaman guión, ¿cierto? Voy a hacer comando clic para seleccionarlas todas. Y en el inspector, acá arriba voy a apretar el tick, puff, y ya no se ven. Entonces ahora tenemos la maqueta armada, que es la caminata del esquimal que les mostramos con Jonathan la primera clase, ¿verdad? Y eso es todo. En un siguiente tutorial vamos a entrar a hacer algunas otras modificaciones en Unity, donde van a tener la capacidad de, por ejemplo, duplicar algunos elementos,
Si yo quisiera tener más nieve, podría duplicar este elemento nieve, ¿cierto? Y moverla. Y uno de estos elementos podría ser más grande para que cubra un poco más todo el entorno. Ahí se genera este efecto de parallax. Vamos a poder añadir objetos 3D o modificar algunos de los objetos 3D que ya hay. Por ejemplo, esta roca, su material se encuentra acá adentro, en Isla Mat. Yo podría cambiarle el color, ¿cierto? Si es que quiero cambiar el mood de mi composición, ¿verdad? Entre varias otras cosas. Entonces, eso es todo por ahora, ¿cierto? Con el tutorial de Unity. Y espero les quede claro. Saludos.